quiero compartirles una palabra. Ustedes saben que estamos trabajando en el escuadrón. Hoy tuvimos un tiempo, ni le cuento porque los vamos a contagiar del gozo que Dios nos dio. Así que qué bueno es cuando Dios nos llena con su gozo, ¿sí? ¿Cuántos necesitamos ese gozo? Y hay una palabra que Dios traía en mi corazón en este tiempo. Sabemos que podemos servir a Dios, podemos saber la palabra, podemos enseñar la palabra, pero hay una llave que Dios puso en nuestras manos, una llave muy poderosa. ¿Y sabe qué es? La oración. Diga conmigo, la oración. Y dice en Mateo capítulo 16, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Es decir, que Dios nos dio una llave, que sabe, muchas veces no usamos esta llave. Y cuando decimos, ay, la oración, parece que la oración fuera algo aburrido, algo que ya lo sabemos. Pero la verdad que cuando más estudiamos la palabra, más podemos encontrar enseñanzas sobre la oración. La oración, nosotros cuando decimos orar, ¿qué es? A ver, ¿qué le enseñaron en la escuelita bíblica? ¿Qué es? A ver, a hablar con Dios. Ahora, vemos que la oración transforma ambientes. La oración cambia vidas, ¿sí? Ahora, mire, cuando vieron a Jesús, los discípulos podían ver a Jesús que hacía milagros, que hacía prodigios, que hacía maravillas. No fueron y le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a hacer milagros. No fueron a eso. Fueron y le dijeron, Jesús, usted lo puede leer en Lucas capítulo 11, versículo 1, Jesús, enséñanos ¿a qué? A orar. Porque hay un secreto tan grande en la oración y hay cosas tan poderosas en la oración que a veces uno conoce a cristianos de 20 años, pero todavía no lo han descubierto. Y muchas veces cuando hablamos de oración, cerramos el oído. ¿Por qué? Porque pensamos que esto es para algunos pocos nada más. Pero Jesús es nuestro modelo de vida. Jesús es nuestro modelo a imitar. Por lo tanto, tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Dice, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hay una llave en la oración. Hay una llave poderosa. Mire lo que dice Jeremías 29:12. Dice, entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí y yo os oiré. Me gusta una frase que dice John Owen, dice, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Tenemos que entender que la oración es la llave que nos lleva a la victoria. Por supuesto que muchas veces le hemos pedido cosas a Dios y Él no nos ha dado esas cosas. ¿Cuántos alguna vez recibieron un no? Dice en 1 de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa que conforme a quién, a su voluntad, Él nos oye. Y a veces quizás hemos tenido un no de parte de Dios, pero si no nos transformaríamos en niños caprichosos. ¿Vieron el niño caprichoso que quiere esto? Y a veces el papá para que se calle, ¿qué hace? Tomá, nene. Y dame ese chupetín. Y el nene, guau, guau, guau. Entonces el padre dice, para que se calle, toma el chupetín. Pero Dios no hace lo mismo. Dios no quiere hijos caprichosos. Dios quiere hijos que crezcan en el conocimiento de la verdad y que sigan sus pisadas. Ahora, la oración no es solo para mujeres. Dígale a algún varón, no es solo para mujeres. Yo he escuchado en muchas iglesias, la oración es en ministerios para la mujer. ¿Dónde escucharon eso? Si Jesús es nuestro modelo y Jesús nos enseñaba a orar.
¿Por qué será que hay más mujeres que hombres que oran? No sé. Pero a mí la palabra me enseña que tanto hombre como mujer tienen que orar. Y mire lo que hacía Jesús, Lucas 5:16. Después de hacer milagros, mas él se apartaba a los lugares desiertos y ¿qué? Y oraba. Marcos 6, versículo 46, dice, y después que los hubo despedidos, se fue al monte ¿a qué? A orar. Ahora, podríamos hablar muchísimo de la oración. Realmente tendríamos que hacer un congreso de la oración, porque hay mucho por aprender de la oración, cosas que no sabemos. En primer lugar, la oración te hace disfrutar de la comunión con Dios. De la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque orar no es solamente ir y pedir, sino comunicarte con Él. Jesús se comunicaba con su Padre, hablaba con su Padre, tenía un diálogo con su Padre. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Jesús tenía un vínculo fuerte con su Padre, un vínculo que era, no se podía romper. Pero sin embargo Él en el ministerio terrenal buscaba todo el tiempo de su Padre. Y sabe, a veces cuando empezamos a servir a Dios, nos empezamos a olvidar de orar. Sirvo, predico, pero no oro. Y Dios nos enseña que debemos orar. ¿Qué debemos hacer? Orar, hablar con Dios. Pero orar no es solamente ir y pedirle, es tener una comunicación, estar en su presencia. A veces mis hijos vienen a casa, ya se casaron 2, y están. Quizás no hablamos, pero están. Y para mí eso es importante, que ellos estén. Sentir que andan por casa. Quizás están hablando ahora con sus esposas, con su esposo, pero están. Y a mí me gusta que estén. Y Dios le pasa lo mismo. A veces vamos a la presencia y no importa que estés pidiendo, que seas un hijo pedigüeño, que vayas a su presencia, que tengas esa comunicación con Él. A Él le gusta, Él está deseoso de escuchar tu voz. ¿Vieron cuando uno hace tiempo que no escucha la voz de alguien? Y justo llaman a la puerta y dicen, ¡ay, vino tal persona! ¿Vos te ponés gozoso? Y Dios está esperando escuchar tu voz. Él quiere comunicarse con vos. Mire lo que dice Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo Jesús no iba a querer comunicarse con su Padre? Si Él tenía un amor tremendo por Él, una relación fuerte. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Tiene que haber una comunicación con Dios. Usted cuando viene a la reunión no tiene que esperar que le den cuerda. Usted ya tiene que venir y adorar, alabar, exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué? Porque usted está en comunión con Él. Usted está comunicado con Él. Otro de los puntos, Jesús tenía una dependencia de Dios. ¿Cuánto dependemos de Dios? A veces quizás vamos creciendo en diferentes áreas de nuestra vida y nos vamos haciendo independientes, como los niños. ¿Vio que los adolescentes qué quieren? Independizarse. Y muchas veces nosotros decimos, no, soy obediente a Dios. Pero decime tu tiempo de oración y de adoración y te puedo decir tu dependencia de Dios. Cuando vos te reconoces que no podés, vas a estar buscando de la presencia de Dios. Vas a estar orando. Señor, ayúdame en mi trabajo, ayúdame en mi matrimonio, ayúdame en mi familia. Dice en Hebreos 5, versículos 7 y 8, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Justamente el temor que hablaba el pastor el otro día. Pero me gusta porque Cristo en los días de su carne, porque Dios vivió 100% Dios, pero 100% hombre. Él mostraba una necesidad del Padre, una necesidad de Dios. También otro de los puntos es que nuestra vida cuando oramos es transformada. Sabe que su vida es totalmente cambiada. Porque usted cuando va a la presencia de Dios, por más que empiece pidiendo, tiene que haber un cambio en su vida. Usted no puede quedar encubierto en la presencia de Dios. En la presencia de Dios empiezan a salir los pecados, empieza a salir el orgullo, empieza a salir la soberbia, empieza a salir la autosuficiencia, porque el Espíritu Santo empieza a alumbrar nuestras vidas y nuestra vida empieza a ser transformada por el poder de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro 2, versículos 22 y 23. El cual nos hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué tremendo, ¿no? Que él podía ir a la presencia del Padre y entregarle esa carga, siendo Dios. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros necesitamos ir a la presencia de Dios? David decía, ¿a quién encomendaré mi causa? ¿A quién vas a ir sino a Dios? Ahora, Dios quiere que nosotros tengamos una vida de oración. Hay gente que tiene un pulmotor encima. Yo que las personas que no pueden respirar, ¿qué le ponen? Un pulmotor. Y viven con ese pulmotor a cuesta. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay gente que no ora, pero ora a su esposa, o ora a su esposo, ora a sus hijos, ora a un hermano, y todo el tiempo pedís oración, pero estás conectada a un pulmotor. Cuando vos realmente tenés una comunión con Dios, una relación con Dios, empezás a orar y te desconectás del pulmotor porque tenés vida propia. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa vida espiritual, esa vida que a Dios le agrada. Mire, si se hace un congreso acá de la visión, la iglesia se llena. Y si hace un congreso de adoración, la iglesia se llena. Pero si hace un congreso de oración, ¿cuántos vienen? Porque es la llave para recibir lo que Dios tiene para tu vida es la oración. Mire, la oración es gratis. La oración la puede hacer en cualquier lugar, en cualquier hora del día. Ahora dígame, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque a mí me cuesta tanto como a usted. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que vos ores. El diablo no quiere que vos intercedas, porque el diablo sabe que cuando un cristiano se arrodilla, el infierno tiembla, tiembla. Nosotros debemos orar. ¿Viste que vos empezás a orar y qué haces? Empezás a bostezar. Y decís, ¿cuánto pasó? 1 minuto. Mira, se te pasa más rápido dando el testimonio que orando. ¿No es verdad o no? Es así. Y vas a orar, suena el teléfono, suena el timbre, te llaman los nenes, algo pasa. ¿No? No podés concentrarte. ¿Por qué pasa eso, hermanos? ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que ores. Porque es la llave. Dice que la llave para abrir, para cerrar, para traer, dice todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Es decir, que hay una autoridad delegada por Dios para nuestras vidas y muchas veces no la estamos usando. Es tremendo lo que hace la oración en una vida, lo que hace la oración en una familia. Usted está discutiendo en su casa y de pronto se pone a orar. No le reprenda a su esposo ni a su esposa. Empieza a orar. ¿Y sabe qué pasa? En la esfera espiritual empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Porque los demonios se tienen que ir.
esos espíritus inmundos que vienen a rondar. Y muchas veces terminamos buscando quién tiene la razón y vos tenés la culpa, vos tenés... No, hermano, no discuta, ore. Y va a ver que va a ser más fácil encontrar la salida para su vida. Mire, vamos a leer Hechos, que es donde quiero ir, y habla de Pablo, ¿no? Y en Hechos capítulo 16, si usted me quiere acompañar, versículo 16 dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu inmundo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mire, Pablo tenía un ministerio. Pablo tenía asignado un propósito de parte de Dios. Y sabe, el diablo lo sabe. Quizás no lo sabe perfectamente porque él no puede saber todo lo que va a acontecer en tu vida, pero se la ve venir, se la ve venir. Y el diablo sabía el ministerio que había en Pablo. El diablo podía ver la unción que había en Pablo, la autoridad que había en Pablo. Y dice que en el versículo 16, y dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, la oración debe ser un tiempo de intimidad. Pero acá Pablo habla que ellos iban a la oración, es decir, que salían de su casa y iban a un lugar a orar. Había una misión, porque una cosa es orar solo y está buenísimo y nos hace bien y nos edifica y nos renovamos y hablamos en lenguas y nos reímos. Pero otra cosa diferente es orar con la iglesia. Porque Cristo es la cabeza y nosotros ¿qué somos? Su cuerpo. A través del cuerpo Cristo predica, a través del cuerpo Cristo hace milagros, ayudamos a aquel que necesita. Eso lo hace el cuerpo, pero el cuerpo también tiene que orar. El cuerpo también tiene que interceder. Y dice que mientras iban, es decir, que salían de sus lugares para ir a otro lugar para orar. Y yo recordaba Hechos, capítulo 12, versículo 5. Usted lo puede recordar cuando Pedro fue encarcelado. ¿Sabe? Venía viviendo una situación difícil. Estaban persiguiendo a los cristianos. Jacob había sido muerto a espada. Y se ve que los hermanos se preocuparon por la situación. Y dijeron, tenemos que orar por nuestro líder. El otro líder era Pedro. Tenemos que cubrirlo. Y Pedro estaba preso, pero la iglesia dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia empezó a interceder. A Jacob lo vemos desprotegido de la iglesia. No vemos que en ningún momento la iglesia se levante a orar, pero en este caso vemos que la iglesia se levanta por Pedro. Yo creo que la iglesia ya estaba triste, afligida, porque vieron partir a Jacob, que lo mataron a espada. Entonces dijeron, no nos vamos a detener, vamos a orar. Y dice que la iglesia empezó a orar, empezó a activarse, empezó a movilizarse. Y dice que ellos oraban sin cesar. ¿Sabe lo que quiere decir sin cesar? Sí, continuamente. Y usted sabe lo que pasó. La cárcel se abrió. Pedro fue liberado. ¿Pero por qué? Porque la iglesia oró. La oración mueve la mano de Dios. No digas, bueno, si Dios lo quiere hacer, lo va a hacer. Si Dios no lo quiere hacer, no lo va a hacer. ¿Sabe cómo se llama eso? Pereza. Eso se llama pereza.
Porque Dios dice, orad en todo tiempo, orad sin cesar, orad con oración y súplica por todos los santos. El Señor quiere una iglesia que ore, una iglesia que adore, una iglesia que se levante con poder. No quiere una iglesia raquítica y sabe, una iglesia que ora es una iglesia fuerte, es una iglesia llena de músculos espirituales. Y yo creo que en esta noche el Espíritu Santo quiere que te levantes, que empieces a orar, que empieces a clamar por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por el ministerio, por tus pastores, por tus líderes. Empieza a orar. Ahora dice, y nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Dios quería mover la mano de él a través de Pablo. Y sabe, cuando en la Biblia habla un espíritu de adivinación, viene de la palabra griega Apolo Pitus y significa pitón, espíritu pitón. Entre todas las referencias de la posición demoníaca y liberación, es el único espíritu que se nombra en el libro de los Hechos. Y es la única vez que hay referencia hacia un espíritu maligno. Es un espíritu maligno pagano que imita el don profético. Porque vieron que ella le decía, estos son siervos de Dios. Es decir, que se engaña, se disfraza como que tiene un don profético, pero no viene de Dios. Es un espíritu inmundo. Ahora, ¿cuándo se manifestaba este espíritu? Cuando iban a la oración, cuando iban a orar. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Que cuando vos te disponés a orar, siempre hay algo que te quiere detener. Siempre hay algo que se quiere levantar. Pero dice la palabra que no seamos ignorantes, que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Si algo se levanta, es porque hay algo grande para mi vida. Si no, ¿por qué se va a levantar algo? Ahora mire lo que dice. La pitón, cuando hablamos de la serpiente, es una serpiente astuta, diferentes a otras serpientes. Las serpientes te inyectan el veneno, te tragan, te trituran ahí en un árbol, ¿no? Y ya está. Pero la pitón actúa diferente. Dice que la pitón se envuelve alrededor de sus víctimas. Es decir, que hace como un efecto bobina. Te empieza a enrollar y ¿sabe lo que hace? No tritura tus huesos. Te saca el aliento, te asfixia. Y muchas personas que han venido a orar me han dicho, no puedo más, no puedo respirar, me duele el cuerpo, me siento paralizado, no puedo mover las piernas, no puedo mover los brazos, no puedo seguir adelante, no puedo llegar al monte. ¿Sabes qué pasa? Hay un espíritu de pitón que te quiere detener. Pero este espíritu de pitón no ataca a todas las personas. Ataca a aquellas personas que están ungidas por Dios. Aquellas personas que Dios las ha llamado para servirle. Ese espíritu empieza a atacar, te empieza a detener. Dice que no te rompe los huesos. La muerte por asfixia te quita el aliento. Veo que hay gente que se siente así. No tengo fuerzas. Quiero, pero no puedo. Vengo al culto, no puedo adorar. Parece que los brazos te pesaran 1 tonelada. Bueno, hay algo que te está deteniendo. Acá la palabra lo describe. Dice, te quiere quitar el aliento de vida. Cada vez que intentás hacer algo para Dios, cada vez que intentás servirle a Dios, cada vez que decís me voy a comprometer con esto, con aquello, parece que hay algo que te detiene. Parece que hay algo
que te aplasta. Y vos decís, bueno, son las circunstancias, estoy cansado, es que estamos a fin de año. No, hermano, no es eso, es espiritual. Y tenés que tomar las armas que Dios te ha dado, reprender ese espíritu inmundo y levantarte en el nombre de Jesús. Levantarte en el nombre de Jesús. Mire, una vez escuché algo, que orar es lanzar el golpe de victoria y el servicio, recoger los resultados. Y cuando la iglesia se levanta, empieza a orar, las almas van a llegar, las vidas van a ser transformadas, tu hogar va a ser cambiado. ¡Aleluya! Ataca a aquellas personas que están débiles. Empiezan a sentir esa pereza espiritual, ese cansancio que es horrible, que vos sentís que... Y cuando salís de la oración se te va todo. Te pones a cocinar, te pones a cantar, charlas con alguien, hablas por teléfono. ¿Cómo puede ser? Vas a la presencia de Dios y te quedas dormido. Hay algo espiritual. Pero eso es porque Dios tiene un plan para tu vida. Eso es importante para Dios. Pablo era escogido por Dios. Cada vez que intentás avanzar, cada vez que intentás pasar al otro lado, es como que se levanta esa tempestad, pero en lo espiritual en tu vida, que te quiere asfixiar, que te dar cansancio, fatiga espiritual. Fatiga espiritual. No sé si alguna vez lo experimentó. Qué tremendo que es. Ahora, qué tremendo saber que Dios nos ha dado autoridad y poder para echar fuera de nuestras vidas todos esos espíritus que nos quieren detener. Y sabe, de a poquito, si le permitimos a ese espíritu, te deja paralizado. Porque eso es lo que hace esta víbora, te paraliza, no te deja avanzar, no te deja crecer, te va deteniendo. Ahora, ¿qué pasó con Pablo? Dice que entonces, dice, son siervos del Dios Altísimo quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Es decir, que no es una vez, sino quizás venís al escuadrón o al monte o a orar a la iglesia un día y sentís esa pereza. Otro día y te pasa lo mismo. Y otro día y vos después que decís, no voy más. No pasa nada. Oro y no pasa nada. Esa es la trampa de Satanás. Pero Pablo era un hombre ungido por Dios, entendido en los tiempos de Dios y ministraba bajo la unción del Altísimo. Entonces Pablo, ¿qué hizo? Dice que se volvió hacia esa chica y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Fue libre. ¿Pero qué pasó? Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Ellos estaban haciendo lo correcto. Ellos estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer, pero el enemigo estaba queriendo detenerlos a través de este espíritu inmundo. Y sabe, la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, habla que nosotros tenemos que ser sabios y no ser ignorantes en las maquinaciones contra Satanás, porque Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra es perfecta, pero muchas veces nosotros ignoramos sus maquinaciones. Y eso hace que nos detengamos, que nos paralicemos. Mire lo que dice Santiago 4, versículo 7. Dice así, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo. En Efesios 6:11 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo
y habiendo acabado todo, no te tires a descansar, no hagas la plancha. Dice, estad firmes. El soldado está firme, está mirando a ver qué pasa. Y sabe, nosotros somos soldados de Jesucristo. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistid. Ahora, dice que en el versículo 24, el cual, cuando lo azotaron a Pablo, lo azotaron a Silas, el cual recibiendo este mandato lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Eso es lo que hace este espíritu, te quiere paralizar. Y ahí terminó Pablo y Silas. Y la situación era muy triste. Estaban en el calabozo de más al fondo, tenían el cepo en los pies, no se podían mover. No sé si alguna vez estuvo encadenado, pero quizás sí encadenado espiritualmente hablando. Y no se podía mover. Pero ahí en ese momento dice que a la medianoche, cuando todos duermen, yo creo que Pablo le dijo a Silas, che, Silas, vamos a cantar un corito de esos que cantan en casa de Dios. Y vamos a cantar esa que dice, esa que a mí me gusta, que aunque pasen 1000 años, voy a seguir enamorado de vos. Y yo creo que ahí dice que ellos se pusieron a cantar, a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación, porque ellos sabían a dónde iban. Ellos tenían un propósito. Yo te quiero animar en esta noche a que sepas que si hay un propósito en tu vida, muchas veces este espíritu va a querer detenerte. Pero no solamente dice que se pusieron a cantar, sino que dijeron, che, vamos a orar. Y otros podrían haber dicho, pero no, ¿qué vamos a orar si nos escuchan? Ya nos golpearon, nos pusieron el cepo, nos metieron en la cárcel. ¿Vos querés orar? ¿Querés adorar ahora? Pero sin embargo a ellos no les importó nada, porque sabían que al Dios que ellos servían era más grande y más poderoso que cualquier adversidad. Y nuestro Dios a quien nosotros servimos es más grande y más poderoso que cualquier adversidad. Y ahí en ese momento, dice en la medianoche, que ellos empezaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los presos lo oían. Eso habla que no oraban para adentro, ni cantaban para adentro. Empezaron a adorar en voz alta. Empezaron a clamar. Y en ese momento que ellos cantaban, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando persistís, cuando perseverás, cuando aunque te duelan las piernas venís a orar, cuando te sentís cansado pero igual levantás tus brazos y empezás a adorar, lo sobrenatural de Dios se va a manifestar sobre esta iglesia. Lo sobrenatural de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Aleluya, aleluya. Mire lo que pasó en Hechos, capítulo 13, versículo 15. Dice que estaban pasando también por una situación difícil. Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Sacrificio de alabanza. Yo creo que en ese momento Pablo y Silas estaban dando un sacrificio de alabanza. La adoración y la alabanza cuando todavía no todo está cambiado, cuando todo no está perfecto, cuando la plata todavía no alcanza. Ahí
alaba al Señor. Ahí adora a Dios, porque la oración rompe las cadenas. Cuando ellos empezaron a orar, empezaron a alabar, dice que las cadenas se rompieron, se quebraron. Y cuando nosotros oramos vamos a ver grandes cosas. Pero orando, hermanos, orando, porque todo lo que tenemos viene de Dios. Dice que todo don perfecto, toda dádiva proviene del Padre de las luces. Amén. El diablo siempre quiso la adoración. Él quiso que le adoren. Por eso el diablo no quiere que vos le adores a Dios. Va a poner estorbo, va a poner trabas. Pero me gusta porque dice que un gran terremoto, lo sobrenatural, empezó a acontecer. Mire lo que dice el Salmo 95, versículo 3 y 7. Dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Y Hechos 4:31 dice así. Después viene hablando anteriormente, usted lo puede leer, que estaban amenazados nuevamente por predicar la palabra. Y en un momento ellos dijeron, bueno, Señor, mira las amenazas de esta gente. Mira cómo nos amenaza, no nos deja predicar, no nos deja anunciar tu palabra. Entonces ellos hicieron esta oración. Señor, encárgate tú de esas amenazas, pero concédenos a nosotros poder para hablar tu palabra y para que a través de nuestras manos se haga milagros y prodigios. Aleluya, yo no sé si usted está entendiendo. Encárgate, Señor, de las amenazas de Satanás, pero concédenos a nosotros poder para que a través de nuestras manos se hagan milagros, prodigios, maravillas y poder para predicar tu palabra. Y dice que luego que pasó eso, y dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. ¿Qué pasó? Tembló. Diga conmigo, tembló. Lo sobrenatural de Dios se manifestó. Estaban unidos, estaban orando juntos, estaban intercediendo juntos. Y en este tiempo, hermanos, nos tenemos que unir en oración, nos tenemos que unir en clamor. La iglesia de Jesucristo tiene que orar porque es la llave para la victoria. No hay otra llave, esa es la llave. Pero tenés que vencer.